Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más en nuestro podcast para, pues hablar acerca de algo diferente, pero realmente, como diría Eduardo Camaño, que es nuestro invitado de hoy, pues realmente relacionado con la historia. Hoy vamos a hablar acerca de Edgar Allan Poe. Lo vamos a hacer con Eduardo Camaño, que, pues ha escrito también obras acerca de Agatha Christie, Conan Doyle, El Barón Rojo. Y pues en este podcast vamos a hablar acerca de este escritor que la verdad es que fue como el comienzo, ¿no? de la literatura norteamericana y que, que desde luego tiene mucha historia, ¿no? que contarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, muy bien, la verdad que muy contento de poderte tener por aquí porque, oye, pues hemos hablado mucho de literatura, y hemos hablado de novela histórica y de diversos géneros relacionados, pero desde luego de literatura propiamente dicho y relacionada con la historia, poco, ¿no? Porque siempre relacionamos esas novelas con el periodo histórico, pero no hablamos de sus autores. Aunque Edgar Allan Poe no es autor de novela histórica, pero bueno, sí que, digamos, es un autor con mucha historia. Y además vivió una época de Estados Unidos en la cual el país todavía estaba en formación. Allan Poe vivió justo entre la guerra de secesión americana y la guerra de independencia. No vio ninguna de las dos, vivió entre ambas, bueno, no sé cuánto tiempo entre una y otra, quizá 100 años o 80 por ahí. Pero eso, que estaba en el país, vivía en una época en la que el país todavía se estaba formando. Bueno, Edgar Allan Poe nace el 19 de enero de 1809 y fallece justo en 1849, ¿vale? Para, pues acotar, digamos, cronológicamente esas fechas. Bueno, has hablado o tienes otras obras acerca pues, de Agatha Christie o de Conan Doyle e incluso también del Barón Rojo, que ya lo hemos mencionado, que son personajes, pues eso, totalmente diferentes. Pero, ¿por qué te atrajo esta figura de Edgar Allan Poe? En realidad, cada biografía me llevó a la siguiente, ¿no? Yo cuando empecé a preparar los documentos y empecé a investigar para la obra de Arthur Conan Doyle, perdona, para Houdini en 2014, durante esta etapa de investigación, pues llegó un momento en el que descubrí que el escapista había tenido una relación de amistad bastante sólida con Conan Doyle, ¿no? Entonces, esto me llevó a conocer a Conan Doyle con más profundidad. Conan Doyle, que es uno de los padres de la novela detectivesca, me llevó a Agatha Christie. Y una vez que yo tenía ya publicado Conan Doyle y Agatha Christie, pues para tener una trilogía con tres nombres grandes de las historias de detectives, pues nadie mejor que Allan Poe, que es algo que poca gente sabe. Allan Poe es el padre del cuento detectivesco. Él sacó tres historias cortas de detectives, muy cortitas. La más famosa es Los misterios de la Rue Morgue. Su detective se llama Dupin. Y con solo estos tres cuentos, Poe fue capaz de establecer algunas bases para la novela detectivesca. En este cuento del misterio de la Rue Morgue es donde ocurre un asesinato en una habitación cerrada, que es un tópico de las historias de detectives. Es una forma de contar un crimen que ocurre en una habitación cerrada donde en tesis nadie pudo entrar ni pudo salir. Pues de ahí surgieron varios cuentos similares, muchos escritos, por ejemplo, por Agatha Christie y otros tantos hasta los días de hoy. Entonces es un autor que es muy conocido por sus historias de terror, pero en realidad ha escrito una serie de géneros variopintos, hay de todo, desde criptografía, pasando por novelas de historias de mar y entre otras tantas. Por otra parte, además, también ha participado en periódicos, ¿no? Así o sea, fue un autor que luego también tuvo presencia, ¿no? De cara a la opinión pública norteamericana. Lo que ocurre es que Allan Poe quería vivir
tan solamente de la escritura. Era un artista, bueno, era un hombre que había nacido con un espíritu de artista, quería vivir de las letras, pero era muy difícil. Los grandes autores de su época, estadounidenses, todos ellos tenían un trabajo. Escribían en sus ratos libres, pero tenían un trabajo y Allan Poe quería dedicar 100% de su tiempo a la escritura, pero no era posible vivir de ello. Entonces, la solución que encontró para poder seguir escribiendo y tener contacto con el mundo de las letras era intentando trabajar en periódicos, que fue lo que hizo. Trabajó en varios periódicos como editor, como crítico literario, donde, bueno, creó un montón de enemistades porque Allan Poe era muy sincero con sus críticas. En aquella época había un acuerdo entre críticos y escritores de camaradería, ¿no? Es decir, los críticos buscaban no ser muy malos, ¿cómo te voy a decir? Muy malvados, ¿no? Con sus críticas intentaban ser amenos porque había ahí un trato de amistad, pero con Allan Poe no. Allan Poe era sincero y escribía críticas muy ácidas y con ello pues se obtuvo la enemistad de mucha gente. Hombre, desde luego lo que está claro es que en el mundillo de la literatura y bueno, pues lo podemos ver también en el mundo de las reseñas y de, bueno, pues todo lo que sea la crítica, es bueno ser sincero y desde luego pues es una de estas virtudes que tenía Edgar Allan Poe, aunque le acarreara esas enemistades. Me gustaría preguntarte un poco, digamos, cómo es el desarrollo como autor de Edgar Allan Poe, porque, claro, toca tantos, digamos, tantos géneros y sobre todo lo hace, pues bueno, digamos que siendo más conocido por ejemplo, por estas obras como, por ejemplo, Los crímenes de la calle Morgue. Digamos, cómo es ese desarrollo de ese Edgar Allan Poe más joven a, digamos, ese más maduro ya con 40 y tantos años, que es con los que muere. Bueno, 40 años, perdón. Allan Poe tuvo una vida bastante complicada, llena de altibajos. Yo suelo decir que son bajibajos, porque son muy pocas las conquistas que ha tenido y son muy pocas las victorias que ha obtenido, ¿no? Allan Poe no llegó a tener su obra del todo reconocida en vida. El Cuervo fue la única que le dio algo de propaganda, ¿no? De publicidad, pero muchas de sus obras pasaban un poco sin que nadie se percatara de ellas. Y de hecho, el único libro que tuvo una segunda edición fue un tratado de conchas que no tiene nada que ver con su obra. Fue un encargo que él recibió para una universidad de Virginia y escribió un libro de conchas que era copiado de otro libro inglés y este libro, pues como muchos alumnos lo compraron, pues tuvo una segunda edición. Su vida comienza en Boston, donde nació. Era hijo de dos actores. Su madre era una actriz de renombre, aunque eran muy humildes, ¿no? Porque la fama la tenía como actriz en los escenarios, pero los pagos eran muy limitados. Entonces, Allan Poe nació en la cuna de una familia de artistas muy humilde. Su padre ya no estaba, se había marchado, abandonó la familia cuando tuvieron la tercera hija, ¿no? Porque son tres hermanos, dos hombres y una niña. Y Poe tuvo la oportunidad de estar con su madre durante muy poquito tiempo, porque la mujer tuvo una tuberculosis, que era una enfermedad bastante común en la época, sobre todo entre las clases más bajas, porque vivían en lugares insalubres, donde había mucha humedad, poca ventilación. Entonces, a los 4 años se quedó huérfano, tanto Poe como sus hermanos, y pues los tutores que tenía en aquella época pues decidieron repartir los hermanos entre los vecinos. Y Allan Poe fue caer en la casa de un matrimonio que tenía mucho dinero, de un empresario escocés y de una mujer que le quiso mucho como madre adoptiva, ¿no? Aunque nunca lo adoptaron, ¿no? Y entonces su vida ya comienza de una forma bastante trágica y esto es importante saberlo porque la falta de esta figura materna le hizo escribir muchos cuentos
en los que la protagonista es una mujer bonita, una mujer hermosa, que se pone enferma y después se muere. Y su protagonista no sabe qué hacer, no sabe lidiar con el duelo de la pérdida de su amada. Esto es una tónica muy común entre sus obras, ¿no? Más adelante, si avanzamos en el tiempo, Allan Poe debería tener sobre 8 o 9 años. Su padre, o su padrastro más bien, decide volver a regresar a Escocia porque tenía intenciones de ampliar sus negocios allí y se llevó su familia a Escocia. Fueron para una ciudad pequeña llamada Irving y allí es donde Allan Poe tuvo contacto con la cultura victoriana escocesa, en donde, pues, imagínate los escenarios de Escocia a principios del siglo XIX, aquellas tumbas, iglesias, muchos cuervos, por supuesto, esos ambientes grises, ¿no? que tanto que podemos ver tantas veces así en películas de terror. Y entonces era un paisaje del que Poe no estaba acostumbrado y que le impactó mucho, ¿no? Hay una anécdota que está bastante bien documentada, que dice que en Escocia, cuando Allan Poe estaba en la escuela, el profe de matemáticas solía sacar a los niños al cementerio y les retaba a calcular cuántos años cada difunto tuvo en vida, restando las fechas de defunción por las de nacimiento. Entonces, fíjate los ambientes por los que Allan Poe circuló, ¿no? Bueno, esta etapa de Escocia duró 5 años, su padrastro decidió regresar a Estados Unidos y se compraron una casa, rehicieron su vida y bueno, como tenía dinero, pues vivía en una casa muy grande, tenía sirvientes que de aquella eran esclavos, la esclavitud todavía estaba vigente en algunas ciudades de Estados Unidos y eso también es muy importante en la construcción literaria de Allan Poe, porque Poe de niño convivía mucho con las sirvientas porque eran ellas las que le daban de comer, le bañaban, le ponían a dormir y muchas le contaban leyendas del folclore afroamericano. Entonces ahí ya empezamos a tener un caldo de cultivo en el cual se mezclan pues leyendas antiguas de Escocia, celtas, con temas de espíritus africanos, estas leyendas antiguas del folclore afroamericano y de ahí, por ahí empezamos. Esas serían las bases fundacionales de la literatura de Poe. Pues la verdad es que, desde luego, de esto que has comentado, Eduardo, me parece fundamental, porque aunque Poe es súper conocido por, digamos, sus obras, su vida personal quizá no lo es tanto, ¿no? Y es importante, pues por ejemplo, biografías como esta para descubrir a este personaje. Me gustaría preguntarte qué es lo que reflejan sus obras. ¿Son sus obras el reflejo, digamos, de una vida quizá no de lo más feliz, por así decirlo? Claro, era lo que te comentaba. Allan Poe tuvo muy poquitos momentos de felicidad porque tuvo una relación muy mala con su padrastro. Su padrastro, como era empresario y no tenía niños, no tenían hijos, era un matrimonio que no tenía descendencia, ¿no? Su padrastro pues ha puesto sus fichas en el Poe, en el niño Poe, ¿no? Para que siguiera su, su carrera, ¿no? Que se convirtiera en hombre de negocios y que le ayudara a administrar el comercio y todos los negocios que tenía. Pero Poe no tenía perfil de empresario. Poe había nacido para el mundo de las letras, quizá por influencia de su madre, porque era un hijo de artistas, ¿no? Y esto ha provocado una serie de roces entre los dos, que luego se convirtieron en peleas, en broncas. Con 18 años su padrastro le echó de casa y tuvo que buscarse la vida. Entonces era un niño era un joven, ¿no? Que tuvo una infancia normalita, casi que de una clase media alta, es decir, que no le faltó nada, tuvo muchas comodidades, pero
su espíritu terco de no poder vislumbrar la posibilidad de a lo mejor conciliar su deseo de escribir con la posibilidad que tenía de convertirse en hombre de negocios, pues esto acabó provocando en él pues un destino bastante duro, ¿no? Sin opciones se fue a vivir con su tía materna y en poco tiempo pues se casó con su prima, que tenía 14 años de aquella. En la época una niña de 14 años podía casar, era legal, ¿no? Fue su única relación formal como hombre y mujer, ¿no? Paul le tenía muchísimo cariño, la cuidó muchísimo, pero desafortunadamente la niña también cayó víctima de la tuberculosis y se murió unos años después. Entonces, cuando Alan Poe conseguía algún refugio de tranquilidad, pues llegaba un evento inesperado, trágico y cambiaba todo, ¿no? Entonces, todos esos reveses, todas estas decepciones, todos estos baches están reflejados en su obra. Y si sumamos ahí la pérdida de su madre de forma tan temprana, luego la pérdida de su mujer que pues no tenía 19 años cumplidos, todo eso va consolidando más y más la típica figura hermosa de la joven que se muere antes de tiempo, ¿no? Entonces, esos son los factores que han ayudado a Alan Poe a construir su obra. De hecho, si te das cuenta, muchos de los grandes cuentos de Alan Poe tienen nombre de mujeres. Berenice, Morella, Ligeia, Eleonora. Es un tópico muy común en las obras de Allan Poe. La narración de un hombre que acaba de perder de forma prematura a su amada. Pues sí, de hecho, es más, luego digamos, todos estos cuentos y estas obras tienen bastante influencia en autores, digamos, occidentales, ¿no? O pueden ser, pues, Borges, Cortázar, Baudelaire. ¿Qué, digamos, cómo influye digamos, en esos autores de su tiempo, pese a, digamos, no tener ese reconocimiento que luego sí que posteriormente se le da? Claro, como te he comentado, Allan Poe en vida no tuvo ningún reconocimiento suficiente para cambiarle la vida, ¿no? Yo puedo decir que el auge de su carrera fue la publicación del Cuervo, que ya fue, si no me engaño, en 1835, es decir, 5 años antes de su muerte. Por tanto, tuvo muy poquito tiempo para gozar de esta fama que fue bastante importante, pero que no le rindió los ingresos financieros que esperaba, ¿no? Es decir, la idea de intentar vivir de las letras nunca cuajó. De hecho, Poe intentó durante varias veces fundar su propia publicación, su propia revista, que se iba a llamar Stylus. Estuvo muy cerca de ello, había conseguido congeniar con algunos empresarios, con editores que tenían condiciones de ayudarle en esta empresa, pero siempre ocurría algo que le frenaba. Es increíble porque parece ser que Poe pues nació con una maldición encima, porque todo lo que intentaba llevar a cabo pues nunca se completaba, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se murió en 1840 con una gran obra, con un legado literario muy grande, que se quedó en el olvido durante mucho tiempo. Por suerte, su obra fue parar a Francia, donde fue traducida por Baudelaire, que es un poeta francés contemporáneo a Poe muy famoso, autor de Las Flores del Mal, que es uno de los poemas más conocidos de Francia. Y fue en Francia, antes de Estados Unidos, donde Poe se tornó efectivamente un fenómeno literario. Allí Poe pues, se convirtió en un bestseller, sus traducciones tuvieron mucho éxito allí y con ello la obra regresa entonces años después a Estados Unidos ya con el reconocimiento debido, ¿no? Y es ahí donde empieza
a influenciar las generaciones posteriores. Pero ahí ya hablamos ya de 1860, es decir, casi 20 años después de su muerte, ¿no? Bueno, y siguió influenciando de tal manera que incluso, bueno, pues en nuestros días muchos jóvenes leen a Edgar Allan Poe, bueno, y no tan jóvenes. De hecho, vamos, yo mismo he tenido que leer varias de sus cuentos y de sus obras. De hecho, esto me llega a la siguiente pregunta, que es un poco qué legado, digamos, deja Allan Poe a la sociedad, digamos, norteamericana y, bueno, pues al imaginario colectivo, ¿no? Porque se me ocurren, pues eso, que esos cuentos sí que tienen bastante influencia incluso a día de hoy. Yo creo que lo que diferencia a Allan Poe de los demás escritores, si hablamos solo de terror, es el hecho de que Allan Poe nunca habla de fantasmas o de espíritus en sus obras. Tenemos que pensar que en la época de Allan Poe, la época posterior a su muerte, es la época victoriana en Inglaterra, ¿no? Que coincidió más o menos con la época en la que estuvo vivo. Y la literatura victoriana es muy famosa por sus cuentos fantasmales. Todo lo que son, todas esas leyendas que conocemos de castillos encantados, de fantasmas, de espíritus que nos atormentan, todo esto nace de una cultura victoriana. De hecho, Drácula, ¿no? Que es una gran obra de aquella época, más bien de comienzos del siglo XX, es una herencia de toda esta cultura fantasmal victoriana, ¿no? Bien, pues Allan Poe no trataba de fantasmas, no trataba de espíritus, de monstruos, y creo que ahí es donde Allan Poe demuestra su diferencial, ¿no? Con respecto a otros, porque Allan Poe lo que habla son de los temores que nosotros tenemos dentro. Todos tenemos temores, tenemos miedo, cargamos, llevamos traumas encima, nos afrontamos con situaciones en las que no podemos lidiar, la muerte nos rodea, todo tipo de muerte, ¿no? Muertes por enfermedades, muertes accidentales, muertes por algún tipo de, pues por muertes violentas, muertes malditas, que él mencionaba mucho este término. Entonces, muchos lectores dicen que cuando leen algunas obras de Allan Poe, que terminan los cuentos con un poco de mal rollo, porque se identifican a veces con lo que el personaje está pasando, con sus traumas, con sus miedos y con sus incertidumbres, ¿no? Porque es otro tópico que Allan Poe trata en sus obras. Entonces, una persona que no se cree en fantasmas, que no se cree en espíritus, pues puede leer una obra victoriana, por ejemplo, y bueno, decir, vale, es divertida, ¿no? Pero nadie va a decir que una obra de Allan Poe es divertida. El que la va a leer va a sentir más que nada fascinio. Fascinio por ver un autor adentrándose en un mundo de miedos internos que pueden afectar a mucha gente. Yo una vez he leído una crítica muy interesante de un editor estadounidense que decía que todos tenemos cajas de Pandoras, ¿no? Cerradas, que no nos atrevemos a abrirlas porque sabemos que de ahí van a salir muchos males. Pues Allan Poe dejó en su obra muchas cajas de Pandora cerradas y hay lectores que cuando las encuentran entre líneas, pues tienen miedo de abrirlas, porque pueden desencadenar luego algún tipo de reacción psicológica, ¿no? Parece exageración y puede ser que lo sea, pero hay mucha gente que queda impactada con la obra de Allan Poe, porque no trata de asuntos paranormales, trata de asuntos muy internos que muchos de nosotros no lo tenemos. Bueno, es que probablemente lo más cotidiano, o sea, es decir, lo que, bueno, lo que tiene la mayor parte de la gente son esas cajas de Pandora, ¿no? Y esos son miedos que están muy extendidos y que por supuesto todos tienen. Yo soy de la opinión, como has comentado, de que desde luego el impacto puede ser de la propia reflexión, ¿no? Correcto, eso es efectivamente, ese es el punto. Como, bueno, esa es como la frase esa de todos tenemos muertos en el armario, pues Eso es algo, correcto. Sí, 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 algo sí. parecido. Pero bueno, hablando de muertos, una de las cosas más, bueno,
más, digamos, que suscita misterio sobre Allan Poe es su muerte, justo. Es algo que se desconoce a día de hoy. Digamos, en la biografía tuya, ¿cómo tratas este tema? Sí, es correcto. De la muerte de Allan Poe han sacado incontables teorías. Mucho se ha dicho, mucho se ha hablado. A la hora de escribir una biografía, pues hay que investigar mucho, ¿no? Porque intentamos que los hechos allí narrados sean los más verosímiles posible, ¿no? Yo no me importo equivocarme con una fecha o con un apellido. A ver, intentamos que la información sea 100% acertada, pero bueno, si meto la pata con una fecha o con un apellido, oye, esto no va a cambiar la importancia de una obra, ¿no? Pero los hechos sí, los hechos los tenemos que tener muy documentados porque si no vamos a ser más uno del montón que se crea una teoría conspiratoria o se crea una versión más atractiva, pero muy lejana a la realidad, ¿no? El día, bueno, si remontamos su muerte desde el momento cero, Allan Poe tenía planes de ir a Nueva York a recoger a su tía, porque su tía vivía allí, y él quería que ella viviera con él. Entonces, él estaba en Filadelfia, si no me equivoco, y para Nueva York pues tenía que coger pues dos barcos a vapor, un tren, había una serie de conexiones que tenía que coger, y en una de ellas pues se paró en una ciudad en medio de camino, ¿no? Y de allí ya pues se perdió su pista, porque claro, hablamos de 1840, no había móviles, no había teléfonos, entonces claro, una persona pues para perderse era muy fácil, ¿no? Y hablamos de una, un territorio de la costa este americana que de aquella ya, ya era bastante poblado, ¿no? Entonces, en este traslado entre Filadelfia y Nueva York, Allan Poe paró en Baltimore y, como te he comentado, pues se perdió su pista, ¿no? Hasta que el día siguiente lo encontraron, estaba medio desmayado, medio ebrio, una persona lo encontró y Allan Poe pues tuvo un momento de lucidez para decir que llamaran a un amigo que vive en la ciudad, ¿no? Consiguieron localizar a este amigo se acercó al bar donde él se encontraba, no llevaba su ropa, llevaba zapatos y ropas que no eran suyas, lo que ya de principio ya era muy extraño, ¿no? Y entonces ya lo cogieron y lo trasladaron de urgencias al hospital de la ciudad y allí pues se quedó, no me acuerdo ahora detalles, pero como 3 o 4 noches delirando con altas fiebres, no sabía lo que decía. El médico, las enfermeras le preguntaban lo que había pasado. Él no era capaz de razonar, no era capaz de remontar los hechos y se acabó que se murió. Se murió porque ya era una persona que tenía una salud ya muy debilitada. Llevó toda la vida consumiendo alcohol, era adicto a opioides, entonces cuando lo encontraron estaba pues tenía drogas encima, estaba borracho y entonces la verdad es que se murió porque siempre tuvo una salud muy deteriorada. Nunca ha sido sano, aunque de joven sí era muy sano, era deportista además, pero bueno, con el tiempo y con los años pues fue perdiendo esta capacidad, ¿no? Ahora, si hablamos de la razón por la que Allan Poe, por qué Allan Poe fue encontrado de esta manera, con otras ropas y con efectos de haber consumido drogas, la teoría más aceptada es la siguiente. Cuando Allan Poe llegó en Baltimore, se estaban llevando a cabo elecciones municipales, ¿vale? Y había en aquella época una práctica ilegal, por supuesto, ¿no? Los partidos contrataban a sicarios, entre comillas, para buscar borrachos en la calle
y hacerles ir a un puesto de votación y votar al candidato. Y como no había control ninguno, pues este pidiente, este borracho, pues lo llevaban a diferentes puestos de votación para ir votando. Es posible que hubieran cogido a Allan Poe. Le cogieron, le dieron de alcohol, le dieron drogas, opioides seguramente. Entonces Allan Poe quedó fuera de sus cabales, quedó fuera de sus condiciones, estaba fuera de sus condiciones mentales y entonces lo llevaron de un lado a otro para que votara en el candidato que había sido, bueno, el candidato que los sicarios estaban trabajando, ¿no? Cuando cumplió con su deber, pues lo dejaron abandonado en una plaza, en una cuneta, y allí se quedó. Entonces, esta es la razón oficial de la muerte de Allan Poe. Fue víctima de de una práctica que se llama cupping. Es el nombre que se da a este tipo de práctica, que era eso. Coger a gente de la calle y darles de beber y drogas para manipularlos y hacerles ir votando en varios sitios en algún candidato, ¿no? Y bueno, llegamos al final de la entrevista y bueno, pues me gustaría hablar un poco de digamos, bueno, pues ya más la biografía, ¿no? Que en este caso hemos hablado de Edgar Allan Poe como literato, pero bueno, me gustaría pues un poco que nos contaras cómo ha sido digamos, el propio desarrollo de investigación y de, digamos, de trabajo en torno a esta obra que has escrito sobre Edgar Allan Poe y, bueno, pues un poco también sobre los proyectos a futuro, ¿no? Que puedas tener pues en torno a estas biografías. ¿Edgar Allan Poe te ha conducido quizá a otro personaje más adelante? Vale, pues te comento. Yo siempre he escrito obras biográficas o históricas. Tengo un libro de historia que se llama, bueno, se llama La historia de la Cruz de Hierro, que es la Cruz de Hierro alemana, ¿sabes? La famosa condecoración alemana. Este libro se lanzó hace 2 años, pero mis obras mayoritarias son biografías, ¿no? Las biografías son proyectos que yo te comento cómo se elige, ¿no? Normalmente la editorial y yo llegamos a un acuerdo en el cual para elegir un candidato a biografía hay que cumplir unos requisitos, ¿no? El primer requisito es que me guste, porque son 3 años, a veces 4, de inversión profunda en la vida de ese personaje y de forma diaria. Por tanto, si yo invierto 4 años de mi vida diarios para escribir a una persona por la que yo no tengo ningún aprecio o no me identifico, pues es un castigo, no es una labor divertida, ¿no? Porque al fin y al cabo es una labor que yo me la tomo muy en serio, pero también que tiene que ser amena. Entonces, el primer criterio es que sea una persona que a mí me guste. Y el segundo criterio, que es comercial, porque la editorial es un negocio como todos, ¿no? El otro criterio es que sea un personaje grande, que la gente lo conozca y que no tenga biografías escritas en castellano. Y si las tiene, que ya sean ya muy antiguas. Por ejemplo, El Barón Rojo, por muy difícil que se pueda creer, mi biografía es la única. Es que no hay otra. Y para mí me llama la atención esta información hasta los días de hoy, porque es un personaje enorme, muy conocido, pues no hay biografías del Barón Rojo. Con Houdini pasa lo mismo. No hay ninguna biografía en español del Barón Rojo. Ya Conan Doyle, Agatha Christie y Allan Poe sí que tienen biografías, pero son todas traducciones de obras originales publicadas en Inglaterra y casi todas ya están fuera de catálogo, son de los años 90. Entonces, el criterio es este, que sea un personaje que me guste y que sea muy conocido por el público en general y que no tenga una biografía reciente, ¿no? Luego, para escribirla, pues yo más o menos clasifico el trabajo en 3 etapas, ¿no? La primera es de investigación, que dura más o menos un año, que sería eso, intentar recoger todas las fuentes de consulta posibles. Para eso yo ya cuento con una serie de contactos que me fui consiguiendo a lo largo de los años, ¿no? Es decir, bibliotecas públicas, algunas de Estados Unidos e Inglaterra, que ya tenemos relación, entonces yo les pido documentos, ellos me mandan en PDF. Compra de libros, por supuesto. Hay muchas biografías en el extranjero de 800.000 páginas
y me compro pues unas 20 de cada personaje para conocer su vida desde diferentes ángulos. Entonces, el primer año es investigación, recopilación de documentos e informaciones, investigación. Y luego, a partir del segundo año, pues ya empiezo a escribir, basándome en todo lo que estoy estudiando y montando mi versión. Porque vamos a ver, una biografía al fin y al cabo es el relato de la vida de una persona y la persona solo tuvo una vida, pero cada autor puede describir esta vida desde diferentes perspectivas, de diferentes versiones. A mí me gusta decir eso porque la existencia de una biografía no anula otra. Un autor hoy puede perfectamente publicar otra obra de Allan Poe, otra biografía de Allan Poe totalmente distinta a la mía, contando la historia de otra manera. Entonces, las biografías no son otra cosa sino la versión personal de la vida de un personaje histórico según la visión del autor, ¿sabes? Entonces, la escritura es eso, sería trasladar al papel todo lo que yo he estudiado y todo lo que yo he asimilado y ponerle pues mi forma de escribir, mi estilo, mi forma de ver las cosas. Mis biografías tienen una característica interesante que se llama notas del autor, que son pequeñas secciones que yo añado al libro, donde yo salgo un poco de la vida del personaje para hablar de aspectos de su contexto social, sobre cosas de su entorno, de su cultura, del país en el que vivía. Entonces, en cada obra, pues yo tengo, una obra puede tener como 20 notas del autor esparcidas por el libro, hablando de diferentes aspectos del mundo en el que vivía, ¿no? Y es más o menos eso, es un trabajo que me lleva entre más o menos 3 años y medio, depende un poquito del personaje, pero está clasificado en estas etapas, ¿no? Investigación, desarrollo y luego, claro, hay que darle ahí una limpieza, un barrido bastante grande para que la obra quede bien pulida. Y bueno, pues finalmente, ¿en qué has pensado para los próximos años? Si es que hay algo y se puede comentar, claro. Claro, a ver, yo por temas de comerciales no puedo decir nombres, ¿no? Pero te puedo adelantar que son escritores. Uno es contemporáneo de Allan Poe, también es un personaje muy famoso que tiene obras clásicas que le gusta a mucha gente y que no hay ninguna obra en castellano, que son los criterios de los anteriores. Tengo ganas de escribir sobre personajes fuera de la literatura. Por ejemplo, Caravaggio, que es un pintor italiano, tuvo una vida que, bueno, cualquier película queda corta, ¿sabes? Pero yo no sé hasta qué punto, comercialmente hablando, es atractivo. No sé si la gente compraría una biografía de Caravaggio. Puede que sí. Está ahí, está apuntado para un proyecto futuro, ¿no? Pero bueno, cara a corto plazo, al menos en los próximos 5 años, las biografías que saldrán todavía serán de escritores, ¿no? Pero a mí me gustaría salir de las letras durante una etapa para explorar otros mundos. Mi primera biografía fue la del Barón Rojo, que es un militar alemán. A mí me encantaría escribir sobre Federico el Grande, que para mí es el rey de Alemania guión Prusia, ¿no? El más así importante de todos, ¿no? Y tiene una historia tremenda. Entonces, personajes interesantes hay muchísimos. Hay que encontrar el momento oportuno de escribir sobre cada uno. Y es una pena que tarde tanto tiempo, porque si fuera fácil escribir una biografía, si pudiera hacerla en 6 meses sería maravilloso, porque así en 5 años tendría 10 biografías, ¿sabes? Pero no. 10 años, con 10 años escribo dos y comienzo la tercera, ¿sabes? Entonces, bueno, poco a poco. Pues la verdad es que ha sido una entrevista muy interesante porque hemos hablado de, bueno, pues como te comenté ya cuando te escribí para concertar esta entrevista, un tema muy interesante, diferente también aquí en el foro, porque es verdad que nosotros nos dedicamos, bueno, pues a hacer, digamos, otro tipo bueno, pues de eso, de programas acerca de la historia y tratar la historia, pues bueno, desde algo que a mí me encanta, que son las biografías, y también, por supuesto, de, bueno, pues algo que compartimos, ¿no? Que es la literatura. Así que nada, Eduardo, muchísimas gracias. La verdad que te deseo muchísima suerte bueno, pues en esos proyectos nuevos. Y bueno, pues aquí tienes tu casa. La verdad que yo estoy convencido de que
los y las oyentes les habrá gustado mucho este programa, así que os animo, por supuesto, a acceder al link de que dejaremos en la descripción con el libro de Eduardo Camaño sobre Edgar Allan Poe. Dicho esto, pues yo me despido. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti. Espero verte pronto. Sí, chao. Chao, chao, un abrazo. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.